Muy buenas tardes, el día de hoy nos encontramos con la señora Flor Berrones, quien es mamita de David Guerrero, un niño que tiene rasgos de autismo, es decir, una discapacidad intelectual. A continuación conoceremos un poquito más de su historia, de su experiencia con este caso, y pues queremos que se presente, que nos brinde un saludo y muchas gracias también por su tiempo. Buenas tardes, mi nombre es Flor Verones, soy mamá de un joven con discapacidad intelectual y rasgos de autismo. Mi experiencia como mamá especial al comienzo fue muy duro, muy duro cuando me dieron la noticia que mi hijo tenía su discapacidad. Para mí fue como un balde de agua porque yo no sabía, o sea, se me vinieron muchas ideas a mi cabeza, cómo le voy a criar, cómo voy a hacer. No sabía cómo, pero la vida me fue enseñando poco a poco y David para mí es una bendición muy grande, porque Dios no elige a cualquiera, sino, o sea, nos elige, o sea, no cualquiera somos elegidos y David es mi bendición muy grande. ¿Nos podrían comentar qué desafíos ha enfrentado tal vez en la crianza de su hijito con la discapacidad intelectual que él tiene? Y tal vez cómo ha ido superando esto usted poco a poco y tal vez con ayuda de quién o de qué maneras. Bueno, yo le comento que David llegó en unos momentos tan difíciles que nosotros estábamos pasando, porque perdimos a nuestro primer hijito. Entonces para nosotros fue, o sea, todo, ¿cómo le explico? Se quedó en tinieblas nuestro hogar. Pero con la llegada de David fue tan, o sea, como que llegó la luz, o sea, fue una bendición tan grande. A medida que David fue creciendo, más o menos a los 4 añitos, David no avanzaba nada. Y le pusimos ya en el kinder para que, o sea, vaya, y una profesora del kinder me dijo, o sea, sabe que su hijo es retrasado. Uno como mamá, ¿no? Como papá, como mamá, se siente muy mal que le vengan y le digan, su hijo es un retardado. O sea, fue así las palabras que a mí me dijeron. Entonces yo me sentía bien mal, pero al mismo tiempo, o sea, no queríamos nosotros aceptar. O sea, es duro aceptar que le digan, o sea, que tiene un hijo especial, ¿no? Entonces yo no quería aceptar esa realidad, pero fue más duro cuando mi hijo, o sea, yo me di cuenta, le puse, o sea, estábamos con tantos problemas, tantas cosas en nuestro hogar, que nosotros quizás no pusimos atención a lo que, o sea, mi hijo estaba pasando, David estaba pasando. Fue cuando yo les llevé a una consulta médica en el seguro y había una doctora, igual, o sea, la doctora le atiende hasta ahora, Mónica Moreno. Ella me dice, cuando entraba, dice, su niño tiene problemas neurológicos, porque mi hijo siempre, o sea, está las manitos así y sus movimientos involuntarios, todo eso. Yo no lo podía creer, me sentía terriblemente mal cuando le llevé a Ambato, donde la doctora Rosa Altamirano, le hicieron una serie de exámenes, todo eso. Pero más fue la noticia como a mí me la dieron, me dijeron que, o sea, de todo, que mi hijo no iba a avanzar, que no iba a hablar, no iba a hacer muchas cosas. Para mí fue terrible y mi experiencia más dura fue, o sea, la falta de comunicación con mi esposo. Yo decía, ¿no? ¿Qué va a pasar? O sea, si yo le aviso la verdad, o sea, me metí eso en mi cabeza, ¿no? Que si yo le aviso a mi esposo me va a dejar por todas estas situaciones. O sea, como que yo me culpaba, o sea, yo me sentía culpable de que mi hijo esté en esa situación. Y ya vine, o sea, yo como que traté un tiempo de ocultar esa realidad. O sea, trataba de decir, no, mi hijo está bien. Seguía pasando los días, ya me recomendaron, le mandaron a mi hijo del kinder, no le aceptaron, me dijeron que él tenía que acudir a Carlos Garbay. Para mí era terrible, o sea, escuchaba a Carlos Garbay y era como, o sea, como lo último que había, ¿no? Decía, pero ¿por qué allá al Carlos Garbay? Yo no le voy a mandar. A pesar de todo, fui y le inscribí en el Colegio Maldonado. En el Colegio Maldonado mi hijo se retrasó más,
O sea, no avanzó nada, mejor se fue más, retrocedió bastante, porque igual hubo mucha discriminación, o sea, hasta de la misma maestra, mucha discriminación ahí. Ahí decidimos cambiarle a Carlos Garbay, como que ya fuimos aceptando. Cuando yo le iba diciendo a mi esposo no, a veces siento como que hasta ahora mi esposo no, pero bueno. Entonces esa fue nuestra experiencia, nos dimos cuenta de la discapacidad de nuestro hijo, pero con ello, o sea, mi hijo, o sea, como le digo, algo que él ha avanzado bastante, o sea, es manual, algo que yo me pregunto y digo, o sea, ¿cómo él puede hacer eso? Porque yo no lo podría hacer. Él entrena, o sea, le puse desde muy pequeñito a entrenar taekwondo. Entonces él hace formas, algo que yo, eso digo, o sea, yo no entiendo, o sea, Dios le dio ese don y ha avanzado mucho. Y gracias a él, como le digo, he conocido gente muy importante, se ha convertido en mi familia Despertar de los Ángeles, mi familia Carlos Garbay, mi familia Caminos al Nuevo Amanecer. Y tal vez nos podría contar cómo su esposo y usted pues han ido adaptando su vida diaria, su vida cotidiana, para de esta manera satisfacer las necesidades de su hijito. Sí, nosotros tuvimos que acudir, o sea, a una ayuda profesional, porque realmente no sabíamos cómo. A medida que él, o sea, ya comenzó a crecer, comenzó su adolescencia, se nos fue complicando a los dos. Entonces nosotros pasamos más o menos unos 2 años en terapias psicológicas, mi esposo y yo, y nos han ayudado mucho en Despertar de los Ángeles. No es mucho que terminamos las terapias y nos ha ido muy bien y hemos avanzado junto con David, con éxito. Y tal vez usted nos comenta de varias fundaciones u organizaciones también que ha sido parte importante dentro del avance de su hijito para pues sentir un poco que está adaptándose a la sociedad y también tener una sociedad más equitativa con él, ¿no? Entonces, sí, de esta manera, no sé si nos podría comentar si ha recibido tal vez apoyo de otras organizaciones, sí, de demás autoridades y cuáles ha sido también. Sí, cuando ya mi hijo, o sea, yo me sentía perdida, no sabía qué hacer, estaba muy desesperada. Me hablaron del Despertar de los Ángeles. Ahí le recibieron con los brazos abiertos a mi niño. Ahí recibió terapias de lenguaje, terapias físicas, canoterapia, arenoterapia, hidroterapia. Entonces ahí, o sea, salió más mi hijo, o sea, ese ha sido un avance. Despertar de los Ángeles, Carlos Garbay, que también muchas terapias en Carlos Garbay. Las maestras me han ayudado mucho, tanto, o sea, con mi hijo psicológicamente y a mí también. Y tal vez ya para finalizar, ¿qué consejo tal vez usted le podría dar a otras madres o a otros padres que tal vez aún no aceptan la discapacidad de sus hijos, ya que como sabemos no es un tabú que la discapacidad intelectual no es todavía ni se toma tanta importancia como una discapacidad física? Entonces, ¿qué consejos le daría a usted a tal vez otros padres que todavía están en proceso de aceptación y de también adaptación a sus vidas para satisfacer las necesidades básicas de sus hijos? Que luchen, o sea, yo sé que es muy complicado, muy duro, la aceptación es muy dura, pero a la vez es una bendición de Dios, porque el hecho de vivir, o sea, uno se aprende mucho de ellos. Ellos tienen un corazón tan lindo, tan bueno. Y bueno, pues que tienen que, o sea, aceptar, o sea, la vida mismo nos va enseñando, nosotros vamos aprendiendo de ellos con un corazón tan lindo y bueno, pues les doy el mensaje que Dios nos dio esa bendición tan grande, nos dio, o sea, no cualquiera somos bendecidos con eso, estos niños son unos ángeles y como yo siempre he dicho, Dios me quitó un ángel y me lo dio otro ángel y estoy muy agradecida con Dios, muy bendecida. Muchísimas gracias por su tiempo.
por abrirnos las puertas de su casa y por compartirnos también un poquito de su experiencia y de cómo es el diario vivir con personas con discapacidad intelectual y de esta manera también poder informar un poco más a la sociedad sobre desde la empatía y desde una experiencia propia para de esta manera también seguir construyendo una sociedad un poco más equitativa e inclusiva y sobre todo justa y respetuosa para todas las personas, tengan o no discapacidad y con cualquier tipo de esto. Y muchísimas gracias por su tiempo y eso. A ustedes muchas gracias y un agradecimiento también muy especial al ingeniero Jorgito porque, o sea, junto con él hemos aprendido bastante y ahora con este nuevo grupo de Federación de Líderes, pues estamos avanzando mucho y yo me siento muy bendecida, o sea, en este grupo y ya le digo a todos los integrantes de Federación de Personas con Discapacidad, les agradezco muchísimo también. Y a ustedes también muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias.